Revivado por su palabra con su amigo Elías Gómez, un capítulo por día a la vez. Y te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones y compartas con tus amigos, familiares y conocidos. Estamos en el capítulo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles. El capítulo 4 comienza ya acerca de las consecuencias que trae el predicar el Evangelio. Consecuencias positivas, obviamente, para las personas que aceptan el Evangelio, pero también consecuencias negativas para aquellos que rechazan y ese efecto que ocurre de las personas que rechazan el Evangelio. Pedro y Juan predicaban acerca de la resurrección de Cristo Jesús. Predicaban acerca de que Cristo era el Mesías. Por lo tanto, los fariseos atacaban a los apóstoles porque ellos decían que Cristo es el Mesías. Por otro lado, los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos, atacaban a los apóstoles porque ellos predicaban diciendo que Jesús había resucitado. Pero Pedro y Juan predicaban con tanto ímpetu que aún muchos de los que escuchaban el mensaje que venían para contradecir a los apóstoles, aún ellos quedaban convencidos. Bueno, el verso 4 dice: pero muchos los que habían oído la palabra creyeron, y su número llegó a unos 5,000 hombres. Ellos fueron elogiados por las personas que creyeron en el mensaje, pero el resto, como por ejemplo los fariseos, lo aprisionaron y le dijeron: ¿con qué autoridad, con qué potestad están ustedes predicando? Entonces Pedro y Juan, sin dudar, dijeron: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaron, a quien vosotros rechazaron, en nombre de Él, porque Él es el Mesías. Este Jesús, verso 11, es la piedra rechazada por vosotros los edificadores y ha venido a ser la cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, solamente en Él. No hay salvación en nadie más, solamente en Él. Pedro y Juan estaban seguros de su mensaje, estaban seguros de lo que decían. Eso es lo que pasa en la vida cristiana cuando estamos en comunión con Dios, estamos en comunión con Jesucristo, a través de la oración, a través del estudio de su santa palabra, a través del servicio a la sociedad, a través de la predicación del Evangelio. Tenemos seguridad en el mensaje y no hay nada que dudar. Pedro y Juan estaban seguros del mensaje porque vivían en comunión con Dios. Pero bueno, por lo tanto, los fariseos, las personas ahí dijeron: ¿qué haremos con estos? No podemos hacerle nada porque la gente se nos va a venir encima, decían los fariseos. Así que mejor hagamos algo, los vamos a amenazar. Por el momento se salvaron esos, pero vamos a amenazarlos diciéndoles que ya no prediquen el mensaje de Jesucristo, que ya no hagan milagros, señales, porque confunden a la muchedumbre, en fin. Bueno, eso también lo vemos reflejado en la vida actual, en la vida presente, de que las personas, por más evidencias que da el Evangelio, la Biblia, cuando lo leemos, lo estudiamos de forma sincera, nos transforma para bien. El Evangelio tiene poder. Hay muchas cosas que cambian para bien en la vida de la persona cuando el Evangelio llega. La Biblia, la religión, tiene mucho poder. Pero, las personas que se tornan rebeldes a escuchar el mensaje, inventan excusas con tal de que el Evangelio no sea predicado. Así que Pedro y Juan fueron amenazados y dijeron: te vamos a soltar por un momento, pero la próxima ya verás qué te hacemos. Pero Pedro, verso 19, dice así: juzgad si es justo ante Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. O sea, le dijo: bueno, piensen, ¿es mejor obedecer al ser humano que obedecer a Dios? Razonen, juzgad por vosotros, razonar. Obviamente que en la sociedad hay muchas leyes buenas, sí, pero también leyes malas,
que van en contra de los principios divinos, que van en contra de los fundamentos cristianos, que van en contra de los preceptos de Dios. Pero no importa si sea una ley aprobada por el Congreso, aprobada aprobada a nivel nacional o incluso internacional, pero si esa ley va en contra del mandato divino, entonces no hay que seguir, no hay que obedecer. Por ejemplo, en el caso de Pedro y Juan, los fariseos le habían prohibido, esa prohibición era como una ley, porque estaban en contra de las supuestas enseñanzas de los fariseos, pero ellos decían: nosotros obedeceremos a Dios antes que al ser humano, antes que los hombres. Primero está Dios. Si los preceptos, los mandatos humanos están en coherencia con los preceptos divinos, entonces obedeceremos los preceptos humanos. Bueno, el versículo 22 dice: pues el hombre en quien había sido hecho ese milagro descendía era de más de 40 años. Haciendo una referencia al hombre paralítico del capítulo 3. La evidencia mayor que ellos presentaban era que el hombre paralítico de 40 años había sido sanado. No había que refutar. Ahí estaba la evidencia. No había que rechazar. Por lo tanto, el Evangelio es algo cierto y verdadero. El Evangelio de Cristo no es una fantasía, no es un cuento, no es una filosofía inventada, no es un conocimiento inventado para tapar alguna cosa. El Evangelio es cierto, es real, y las evidencias son claras. Por lo tanto, no rechacemos el mensaje de Cristo. Bueno, el versículo 31 dice, del verso 23 al 31 se muestra que los discípulos fueron sueltos y la iglesia entera oró por ellos. El verso 31 dice: después de haber orado en el lugar que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. A diferencia del capítulo 1, el capítulo 2, donde se ve que el Espíritu Santo llega y hablan en lenguas. Ser llenos del Espíritu Santo no solamente significa hablar en lenguas. Nosotros, tú y yo, podemos ser llenos del Espíritu Santo, pero no hablar en lenguas, sino tener la valentía de predicar con ímpetu como lo hicieron Pedro y Juan. Ser llenos del Espíritu Santo no solamente significa hablar en lenguas, sino también significa vivir en armonía los unos con los otros, como lo menciona en el versículo 32 al 36. Por lo tanto, hermanos, amigos, comprendamos que Cristo es el Salvador nuestro y que no lo rechacemos como los otros lo rechazaron, y que debemos ser llenos del Espíritu Santo y hablar con valentía, con fervor el Evangelio de Cristo y vivir en armonía dentro de la iglesia, dentro de la familia y con nuestros semejantes. Un abrazo, que Dios te bendiga, que tengas la paz del cielo. Chao.